Nuestro código en general tiene, o sea, regula en 3 grandes capítulos la llamada responsabilidad extracontractual. La primera y la principal es la responsabilidad derivada del acto ilícito o hecho ilícito, como algunos le llaman. Nuestro código le da la denominación de acto ilícito partiendo del artículo 1833 en adelante. La segunda gran categoría que tiene el capítulo de responsabilidad civil es del acto ilícito de un tercero dependiente o que actúa bajo la autorización del principal, en este caso el artículo 1842, que ocasiona un daño actuando bajo dependencia o subordinación de otro, compromete la responsabilidad del principal, es lo que dice, ¿verdad? Y por último, los casos de responsabilidad sin culpa que la doctrina lo denomina responsabilidad objetiva. Y esta es la norma que es la causa fuente de la obligación de indemnizar. El artículo 1833. El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Obligado, ahí está, mayúscula y subrayado porque justamente es la palabra que a nosotros nos interesa. Y también, si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa e indirectamente. El elemento central del acto ilícito justamente es la conducta culpable que ocasiona un daño. Por eso el que comete un acto ilícito, refiriéndose así en términos más fáciles, se podría haber dicho, el que comete un hecho dañoso culpable queda obligado a resarcir el daño. Porque para que sea un acto ilícito tiene que reunir ciertos requisitos que justamente el artículo siguiente nos trae en el 1834. Primeramente, para que un acto sea ilícito tiene que tener el carácter de voluntario, es decir, en principio, ¿verdad? El requisito de la voluntariedad y la imputabilidad del acto al sujeto. Y ese acto voluntario debe a su vez ser antijurídico, es decir, contravenir una norma, ordenanza municipal u otras disposiciones dictadas por la autoridad competente, y también quedan comprendidas en este inciso las omisiones que causaren un perjuicio a terceros cuando la ley o reglamento obligara a cumplir el hecho omitido. En este caso, estamos hablando de una conducta antijurídica. Conducta, como todos sabemos por definición, son las acciones o omisiones. La acción es un hecho positivo que lesiona una norma formalmente hablando, y la omisión es un hecho negativo que deja de realizarse cuando la ley o reglamento te obliga a cumplir el hecho. Entonces, para poder estar en presencia de un delito necesitamos primero una conducta antijurídica. El segundo elemento es que esa conducta antijurídica tiene que haber causado un daño o un hecho exterior susceptible de ocasionarlo. En general, para que exista obligación de indemnizar, tiene que existir un daño. Habrán escuchado ya en algún momento que no existe obligación de indemnizar si no hay daño. Entonces, básicamente, nuestro sistema resarcitorio se rige sobre un presupuesto obvio o lógico, que es el daño. Y finalmente, ese daño tiene que ser imputable a aquella persona o agente que lo realice, ya sea mediante la culpa o el dolo. Esos son los requisitos del acto ilícito en general, ¿verdad? Entonces, el que comete un acto ilícito está obligado a indemnizar el daño. Si bien el 1834 no lo menciona, la doctrina y la jurisprudencia son, vamos a decirle, uniforme y conteste, al decir que el cuarto elemento de la responsabilidad civil es la causalidad que no está dentro de los 3 elementos señalados en el 1834, sino por fuera de otros 2 artículos que son el 1856 y 1857. Y la causalidad no es otra cosa que el elemento de conexión entre la causa y el efecto, ¿verdad? La causa, que es la conducta, y el efecto, que es el daño en sí. Entonces, tiene que haber una conexión entre la conducta y el daño para que esa conducta pueda ser ligada al sujeto a quien se quiere responsabilizar. Entonces, cuando hablamos de causalidad, estamos hablando de un elemento de conexión que está, vamos a decirle, relacionado a la conducta desplegada y al daño ocasionado, para a partir de ahí determinar cuáles son aquellas consecuencias que vamos a poder reclamar
y que le vamos a poder atribuir al que ejecutó el hecho, ¿verdad? Para que exista responsabilidad civil, es decir, para que exista obligación de indemnizar, nuestro código básicamente te exige que se den 4 presupuestos. Primero, que exista una conducta antijurídica. Esa antijuridicidad es un elemento que tiene una alta polémica en la doctrina que vamos a ver enseguida. El segundo elemento es que exista un daño. El tercer elemento es que exista un factor de imputación al sujeto, que en principio es subjetivo, ya sea culpa o dolo. Y el cuarto, una relación de causalidad entre la conducta y el daño que se está queriendo reclamar. Si es que nosotros logramos, como hacen los penalistas, encuadrar esa conducta, estamos frente a una persona obligada a indemnizar. Y a partir de eso después se ve cuáles son aquellas consecuencias que se van a indemnizar o cuáles son los daños que abarcan la indemnización que es posible y cómo esos daños están regulados dentro de nuestro sistema, que vamos a llegar enseguida a eso. Vamos a analizar el primer elemento, la conducta antijurídica. Cuando hablamos de conducta, siempre nos estamos refiriendo a acciones o omisiones. En el sentido jurídico de la palabra. La acción es todo hecho positivo, ¿verdad? Para que sea antijurídico tiene que lesionar una norma formalmente hablando. Y la omisión es todo hecho negativo que deja de realizar una conducta que es exigida por la ley, el reglamento o por cualquier disposición normativa. Esto entonces está definido como una conducta que transgrede el ordenamiento jurídico. Ahí está en color para que tenga luego destaque. Ya sea por infringir una disposición de la ley, y cuando hablamos de responsabilidad es contractual, pero cuando hablamos de responsabilidad contractual, también es antijurídica la conducta que transgrede o incumple las cláusulas obligatorias surgidas del acto jurídico, ¿verdad? Entonces, la antijuridicidad puede darse al incumplir una norma formal o al incumplir una cláusula o una obligación contractual. Y debe tenerse en cuenta que nuestro código tiene una estructura o un sistema de antijuridicidad que es subjetivo y formal. Es subjetivo porque requiere justamente que se le pueda imputar al sujeto que realiza la conducta, y es formal porque requiere la transgresión de una norma. A diferencia, por ejemplo, de lo que vamos a ver más adelante, existe otro sistema normativo en donde la antijuridicidad es objetiva y es material. Vamos a llegar enseguida a eso. Pero tengan en cuenta que en otro sistema, el artículo 1834 presenta un sistema de antijuridicidad subjetivo y formal. ¿Por qué es formal? Porque necesariamente requiere que la conducta transgreda una norma formalmente hablando, que puede ser una ley, una ordenanza municipal o cualquier otra disposición dictada por la autoridad competente. Entonces tiene que haber una norma infringida para que exista la antijuridicidad desde el punto de vista de nuestro código. Las dos caras de la antijuridicidad. Por un lado tenemos, ¿verdad?, que para que el hecho sea antijurídico tiene que producir la contravención de una norma. Esa es la antijuridicidad formal. Y por otro lado, esta contravención necesariamente, hablan algunos, que tiene que menoscabar o perjudicar un interés legítimo o un bien jurídicamente protegido. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de daño de los daños morales, estamos hablando de lesiones menoscabo a las lesiones íntimas de las personas, que están mostrando la esfera de los derechos personalísimos, que son extrapatrimoniales. ¿Eso está jurídicamente protegido? Sí, está jurídicamente protegido. Por lo tanto, sí es viable reclamar daño moral. También tenemos que saber que la antijuridicidad tiene que ser enfocada desde dos puntos de vista siempre. La antijuridicidad del hecho dañoso para la víctima se da cuando el daño recibido no está justificado. O sea, cuando a mí alguien me lesiona y no tiene ningún derecho o ninguna atribución para poder realizar un perjuicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si
Viene el cobrador a fin de mes y me reclama una suma de dinero. ¿Ese acto está justificado? Sí, está justificado. Entonces es jurídico, es jurídico. ¿Qué pasa si viene una persona con quien yo no tengo ninguna relación y viene, me lanza un improperio frente a todo el mundo y me reclama algo? ¿Ese acto está justificado? No está justificado. Entonces, ahí se podría empezar a discutir el acto en sí. Y desde el punto de vista del dañador, para que exista antijuridicidad, es necesario que el hecho vulnere una prohibición del arrendamiento. O sea que para que exista antijuridicidad, desde el punto de vista de la víctima, yo recibo un daño que no está justificado, entonces tengo derecho a reclamar. Y desde el punto de vista del damnificado, para que yo le pueda reclamar a él, su acto tuvo que haber vulnerado una prohibición del arrendamiento. Esto se sostiene en el principio de licitud que la Constitución misma lanza al decir que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado lo que ya no prohíbe. Entonces, si la persona que me infringe un daño está lesionando una norma o una prohibición de ordenamiento, entonces automáticamente se conducta antijurídica. ¿Qué pasa con el sistema de la antijuridicidad? Así como les venía diciendo hace rato, el sistema de la antijuridicidad actualmente está, o sea, es poco de discusión en la doctrina. E incluso esta discusión ya ha llegado hasta las propias cortes, en donde hay ministros que tienen una postura y ministros que tienen otra postura. Porque hay dos sistemas ahora: el sistema del acto ilícito, que es el sistema que sigue nuestro código, y el sistema que presume que todo daño es antijurídico salvo que esté justificado, que es el sistema que sigue el Código Civil y Comercial argentino, y que en Argentina, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, que se discutía por alguna cuestión de integración de otras normas. Entonces, a partir de esa misma lógica es que algunos en nuestro medio dicen, no, nosotros no necesitamos que haya una transgresión a una norma para que haya antijuridicidad. Nosotros lo único que necesitamos es que haya una lesión a un bien jurídicamente protegido, porque de lo que se desprende de todo el sistema de protección de los derechos de daño, hay una norma genérica de no dañar, y el que lesiona esa norma genérica de no dañar a otro está realizando un acto que no está justificado al momento de dañar. Entonces, más o menos hacen una integración y llegan a la conclusión de que existe un deber genérico de no dañar y que todo daño se presume antijurídico. Pero nosotros tenemos una norma expresamente en donde dice que para que haya antijuridicidad tiene que lesionarse una norma jurídica formalmente hablando. Entonces, nuestro código sigue la doctrina del acto ilícito. Eso tenemos que saber, independientemente de que esté o no en discusión el tema. Y por tanto, como dijimos, toma un sistema de antijuridicidad subjetivo y formal, puesto que para que nazca la obligación de indemnizarse siempre se requiere la existencia de una conducta culpable, por eso es subjetivo. Esa conducta tiene que ser dañosa y tiene que transgredir una norma formal, por eso es formal. Esto viene justamente de lo que dijimos hace rato en el 1833, que el que comete un acto ilícito, es decir, el que comete una conducta culpable que transgrede una disposición normativa y ocasiona un daño, queda obligado a indemnizar. Esa es la norma que se desprende armando y ensamblando en 1833 con el 1834. Y si no me mediar culpa, también se debe indemnización en los casos previstos en la ley, que son los casos de responsabilidad sin culpa, en donde existen determinadas conductas o supuestos tipificados en la ley y que se responde independientemente del factor de imputación subjetivo. El otro sistema es el sistema del Código Argentino que les presento acá para que vean. Este sistema de antijuridicidad del Código Argentino implica una incorporación de una cláusula general de no dañar. El famoso no dañar a otro o neminen laedere que hablaban los romanos. Y básicamente dice que la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Hasta ahí todo bien. Nuestro código se podría decir que también sigue este sistema, porque nuestro sistema, cuando nosotros le dañamos a alguien o incumplimos una obligación, estamos expuestos a que nos demanden la reparación de los daños. Ahí todo bien. El problema viene en el artículo siguiente, el 17 que habla de la antijuridicidad, que expresa que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro
es antijurídica si no está justificada. O sea que directamente lo que hace esta norma es, acá no importa que la conducta infrinja o no una disposición formal, sino directamente por el solo hecho de ocasionar un daño, se presume antijurídica, salvo que se demuestre que está justificado. ¿Y cuándo está justificado? Cuando yo estoy ejerciendo un derecho que me corresponde, cuando estoy amparado en una causa de justificación, como por ejemplo la legítima defensa, etcétera, etcétera. Entonces, el principio es que todo daño es antijurídico, mientras que en nuestro sistema, para que sea la conducta sea antijurídica, primero tiene que lesionar una norma y a partir de ahí después estudiar si existe o no una obligación de reparar. Entonces, el Código Civil y Comercial Argentino consagra un sistema antijuricidad objetivo y material, por lo que la ilicitud civil es atípica para ello. Y no es necesaria que la conducta transgreda una norma, sino que basta únicamente que lesione un bien jurídicamente protegido. Ese es el sistema que consigue. Y es un sistema que... No hay necesidad de que esté tipificado, entonces, doctor. Claro, no hay necesidad que exista una norma que establezca un deber o una obligación en relación a directamente por el solo hecho de ocasionar el daño, ya se considera antijurídico dentro de este sistema. Y el nuestro sería entonces subjetivo. El nuestro subjetivo tiene que ser una conducta culpable, ¿verdad? Primero, y esa conducta tiene que lesionar o contravenir una norma formal. O sea, la diferencia. ¿Se entiende de ahí? Sí, pero me gusta más el de Argentina entonces, del Código Civil. Es mejor entonces. Y depende, porque yo te digo que es muy difícil justificarse cuando... O sea, para mí es muy peligroso el tema de que la antijuricidad sea muy, que sea objetivo y que sea material. Pero tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos también dentro de nuestro sistema herramientas, ¿verdad? Que, por ejemplo, por más que una persona esté ejerciendo un derecho, si no lo hace de manera regular y lo hace de manera abusiva, igual se le impone una obligación de indemnizar o dejar de realizar ese ejercicio abusivo que, por ejemplo, la figura del abuso de derecho. O sea que en nuestro sistema no era también que todo está cerrado a cláusulas nomás. De repente, si uno incluso está realizando un acto ilícito, pero está abusando de la regularidad y de los fines que tuvo ese derecho al momento de ser concedido, entonces también puede ser responsable. Pero en principio tiene que haber una lesión de una norma. Es desde el punto de vista de la garantía para el demandado, es mucho mejor que exista una antijuridicidad formal, porque él va a poder decir, yo no sabía que eso era antijurídico porque no estaba lesionando ninguna norma. Sin embargo, acá se presenta un hecho dañoso y vos te pones como antijurídico y se tiene que demostrar que está justificada esta acción. O sea, ahí más o menos hay una... Y todos los días en cualquier actividad de la vida, uno, por más que quiera o no quiera, está produciendo cualquier hecho que es susceptible de ocasionar un daño. Entonces, es muy peligroso para cualquier actividad. Incluso nosotros tenemos ya, por esa misma razón, los modelos de responsabilidad objetiva en donde, por ejemplo, cuando uno explota una industria o una profesión peligrosa, además, ahí se saca la cuestión de la culpa para poder presumir que directamente por ocasionar el daño uno ya está colocado para repararlo. Entonces, por eso justamente yo creo que nuestro sistema subjetivo está bien y lo que el subjetivo no cubre se cubre con el objetivo. Pero si abrimos todo, ahí se puede prestar ya a que por cualquier cosa te puedan demandar. Miren lo que pasa en la corte. Acá, por ejemplo, tenemos la posición de la sala civil. La posición del doctor Martínez Simón, que va hacia donde dice Corina, que él vamos a decirle, se lanza por el lado de que integrando todo el sistema, nosotros tenemos una cláusula genérica de no dañar. Y que a partir de esa cláusula genérica de no dañar, el que realiza un daño, ¿verdad?, que no está justificado,
se presume que es antijurídico. Básicamente eso es lo que él dice en su voto. Acá le pongo acá para leerle inclusive, para que vean. Él, por ejemplo, dice que resulta necesario tomar en cuenta dos cuestiones de insoslayable importancia. Por un lado, nuestro sistema legal nos puede obviar la existencia de una serie de conductas no prohibidas de modo explícito, pero cuya prohibición puede ser colegida de una lectura sistémica de todo el ordenamiento. La antijuricidad del comportamiento no requerirá entonces de una norma que expresamente la consagre, sino que se podrá desprender de una lectura tanto textual como axiológica de cada norma en concreto. Más aún, se podrá seguir de todo interés jurídico que encuentre tutela por parte del ordenamiento. Pero más importante aún, se debe considerar la redacción misma de la primera parte de 1833, el cual reza: el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Como se puede evidenciar, tal redacción contiene dos alusiones bien definidas, una concerniente al acto ilícito y otra al resarcimiento del daño. En tal menester resulta incontrovertible que toda ilicitud podrá derivar en un deber indemnizatorio, más siempre en la medida que sea generadora de un daño. De este modo, el acento no recae ya en la ilicitud del comportamiento mismo cuanto a la generación de un hecho dañoso, puesto que aún en presencia de un comportamiento jurídico, mientras no exista daño, nada hay que indemnizar. En esa inteligencia, en 1833 se presenta como una auténtica cláusula general de no dañar, premisa esta parte que por demás resulta coherente con la integridad de las normas que componen el sistema de responsabilidad, todas las cuales cimientan precisamente su operatividad en la existencia del daño. Básicamente, él se tira por haciendo una integración, decir que tenemos ahora una cláusula genérica de no dañar. Y por el otro lado, el profesor Eugenio Jiménez dice que no comparte la tesis que sostiene que el artículo 1033 contiene una auténtica cláusula general de no dañar, porque de ser así, se prescindiría de la definición de acto ilícito que en el 1834, inciso A, hace el Código Civil. Y tampoco que la defiende que ese mismo artículo del Código Civil recoja la doctrina extranjera del daño injusto, que es el sistema que sigue el argentino, que ve como antijurídico cualquier hecho dañoso no justificado. Preliminarmente, la interpretación señalada llevaría a la coexistencia de dos tipos de antijuridicidad en el sistema del Código Civil. Por una parte, la antijuridicidad formal, que se configuraría en aquellos casos en que los hechos puedan subsumirse en el 1834 literal A del Código Civil, y por otro lado, la antijuridicidad material, que según parece estaría reservada para los supuestos en el ordenamiento. No, en que pese al ordenamiento no sea posible la solución legal, exista un daño no justificado según el ordenamiento. Entonces, dicho esto, en primer término, se debe recordar que la doctrina del daño injusto, que ve como antijurídico todo hecho dañoso que no está justificado por ordenamiento, se explica plenamente en aquellos cuerpos normativos que carecen de una norma como el artículo 1834, inciso A del Código Civil, que establece sin lugar a dudas como requisito del acto ilícito la existencia de un concreto antijurídico entendido como toda conducta contraria a las normas jurídicas, ya sea por acción u omisión. En estos ordenamientos distintos del nuestro, sí tiene sentido construir el concepto de antijurídico exclusivamente a partir de los daños considerados en sí mismos y poner justificadamente el acento sobre ese requisito de la responsabilidad civil, el daño para configuración del acto ilícito. O sea, ahí está el número de sentencia de abajo. O sea que, como podrán ver, esta discusión doctrinaria ya en este fallo, por ejemplo, si bien se hace esa disquisición del factor de antijuridicidad, finalmente los dos ministros votan en el mismo sentido, pero con posiciones doctrinarias diferentes. Pero para que vean nomás cómo invocando o integrando las normas de manera diferente, uno tiene una lógica y el otro sigue otra lógica. Yo me voy en este caso más por la lógica del doctor Eugenio Jiménez porque es lo que más es acorde a nuestro sistema, ¿verdad? A nuestro código. Pero eso no hace, ¿verdad?, que la otra interpretación también tenga sentido. Pero lo cierto y lo concreto es que nuestro código tiene el 1834, inciso A, te dice que tiene que ser, te dice que tiene que haber una antijuridicidad formal, y justamente esa necesidad de legalidad es
la que se sostiene otra vez en el artículo 19 de la Constitución, que habla de que nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, de repente es un poco difícil romper ese principio de licitud cuando ese principio de licitud tiene un rango constitucional. Si ustedes quieren profundizar más del tema de la antijuridicidad material, pueden leer, por ejemplo, el libro Responsabilidad de Bonifacio Rivadavia. Él también sigue esta teoría de la antijuridicidad material. Y ellos, por ejemplo, cuando empiezan a fundamentar por qué siguen este sistema, hablan de que la propia Constitución dice que toda persona tiene el derecho a ser protegida en su integridad, en sus bienes, por ejemplo. Entonces, a partir de esa cláusula constitucional, toda lesión a las personas, a la integridad de las personas, a los bienes de las personas, resultaría ya un acto ilícito por contravenir esa cláusula general, ¿verdad? Entonces, van desarrollando e incluso van presentando casos que la ley misma prevé en donde no se necesita que el hecho sea antijurídico para que pueda hacer nacer la obligación de indemnizar. Y para eso, por ejemplo, le ponen como ejemplo al artículo 39. ¿Ustedes conocen el artículo 39 de la Constitución? Del derecho a la indemnización justa y adecuada. Sí. Toda persona tiene el derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho. Sí, y ahí justamente este uno de los típicos ejemplos que se ponen cuando se habla de la obligación de indemnizar, incluso cuando el acto realizado por el agente o el sujeto que ocasiona un daño fuera ilícito. Por ejemplo, se menciona, a partir de esto se integra, por ejemplo, con lo que dice el 109, y se habla, por ejemplo, del supuesto de la expropiación, por ejemplo. En la expropiación se da un acto, ¿verdad?, en virtud del cual, por una causa de utilidad pública, se les priva su propiedad privada a una persona, ¿verdad?, mediante un acto legal, mediante una ley, ¿verdad? Pero a su vez ese acto lícito hace nacer una obligación de la previa indemnización según el artículo 109 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, acá se da que el acto es ilícito, ¿verdad? No contraviene ninguna norma, pero ocasiona un daño. Entonces, por el solo hecho de ocasionar el daño, se tiene que indemnizar a esa persona que se le está privando de su propiedad. Ahí no hay acto ilícito, desde el punto de vista del 1834, porque no se está lesionando una norma ni se está omitiendo un deber que la norma te impone realizar. Entonces ellos dicen, al existir casos en donde no hace falta que el acto sea ilícito para que se pueda hacer nacer la obligación de indemnizar, el elemento de la antijuridicidad incluso puede ser tomado como un elemento secundario y el daño pasa a tomar, vamos a decirle, el protagonismo en el sistema de reparación de los daños. Y a partir de eso es que, bueno, si es que un acto lícito hace nacer la obligación de indemnizar, entonces el daño es el elemento principal. Y todo el que ocasiona un daño a partir de la cláusula genérica de no dañar está cometiendo un acto antijurídico, salvo que demuestre que ese daño que está realizando esté justificado de alguna manera. Y ahí es justamente hacen esa lógica y llegan a la conclusión de que el elemento de antijuridicidad en cierto modo está, vamos a decirle, tambaleando. Incluso había una doctrina europea en Francia en donde se hablaba de prescindir de la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil, que es del siglo pasado. Ahora, actualmente la antijuridicidad volvió otra vez con todo, pero el Código Civil y Comercial argentino tomó este sistema de la antijuridicidad presumida. Nosotros seguimos el sistema del acto legítimo de que tiene que haber una antijuridicidad que no se presume, que tiene que demostrar la lesión de una norma. Entonces, son discusiones que hay y que de repente hay que mirar, y son súper interesantes porque
Imagínense, llegó hasta la corte esto. Si ustedes leen el libro de Alterum, Martínez Simón desarrolla toda su teoría sobre esta base que está él presentando en ese fallo, ¿verdad? Pero no estamos discutiendo nosotros la doctrina de Martínez Simón, estamos diciendo cuál de las doctrinas se adecua más a las disposiciones de nuestro código. Y para mí se adecua más la doctrina que sostiene Eugenio por razones literales y obvias, ¿verdad?